Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar de los números. Vamos a hablar de la pronunciación de los números y la escritura. Okay? How do you spell and how do you pronounce? Los números 1, 2, 3, 4, 5. Seis, 7, 8, 9, 10. ¿Okay? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay? So this group of numbers here, you have to pay attention to the way that you spell them because they are like different and you are writing this one, and we will see why I'm saying that. So we have 30. Okay? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay? So after 30, it is kind of easier to write the numbers, or spell the numbers. So, for example, 31 will be like 30 and 1. 31. Okay? So if you have, for example, 34, it will be 34. Este número sería 44. 63. 77. 85. 92. ¿Ok? ¿Qué preguntas hacemos con números? Like what kind of questions you will do related to or asking for numbers? Una de estas preguntas sería, ¿cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 50738955532. Otra pregunta podría ser, ¿cuál es tu número de identificación? What is your identification number? Mi número de identificación es 1070052119. ¿Ok? También usamos para operaciones matemáticas. ¿Ok? Operaciones matemáticas. Como 5 más 5 son 10. 5 más 5 son 10. O 5 más 5 igual a 10. So you have two ways to say this. So you can say
5 más 5 son 10 o 5 más 5 igual a 10. ¿Ok? En este caso, podría ser 10 más 2 son 12. 10 más 2 igual a 12. ¿Ok? So, van a tener algunas actividades con números de My Spanish Lab para que practiques. Por favor, practica la escritura de los números en español. So you will have some assignments or activities related to the way to write and spell numbers. And especially we will talk about operaciones matemáticas. So please practice the spelling of the numbers and their pronunciation. Okay? Hasta la próxima.